al mensaje de esta noche y abran sus Biblias en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11 y el versículo número 6. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso número 6. Vamos a estar meditando. Hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. Necesitamos fe en estos tiempos. En realidad en todo tiempo necesitamos fe. A veces estamos nosotros, por ahí no sé si es una forma equivocada, errónea de decir, en estos tiempos necesitamos fe. Vamos a ver a través de este mensaje de que nosotros necesitamos de la fe en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. La fe es indispensable para la vida espiritual del creyente. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 6, espero que todos estén por ahí. Y dice así la palabra del Señor. Es justamente lo que estábamos hablando recién. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos, bueno, en este tiempo estoy con fe. La semana que viene parece que hoy no estoy con tanta fe. En estos tiempos, mi fe está por allá encima. Pero no estoy teniendo fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tendrá que tener fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Mi estimado hermano, hermana, usted que está aquí y usted, estimado oyente que está ahí del otro lado, ante la pregunta, ¿cómo debo hacer para agradar a Dios? He aquí la respuesta sencilla. Necesita usted tener fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Ante otra pregunta, ¿tiene usted la certeza de vivir una vida que agrada a Dios? ¿Está usted seguro, tiene la plena convicción en su corazón de que usted está viviendo una vida que agrada al Señor? He aquí la respuesta. Debe tener la certeza de estar viviendo una vida marcada por la fe salvadora. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le pregunto a todos ustedes que están aquí en esta noche y ustedes que están allí del otro lado acompañando esta transmisión. ¿Tiene usted esta fe en su corazón? ¿Tiene usted la certeza de estar viviendo su vida conforme a la verdadera fe? Meditemos en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en el mensaje La Fe. Vamos a hablar de la fe. Para ello estaremos meditando en primer lugar acerca del nacimiento de la fe. Vamos a hablar del nacimiento de la fe. Luego hablaremos del cuidado de la fe. Y para concluir solo vamos a hacer algunas reflexiones acerca de los frutos de la fe. Vamos a hablar del nacimiento de la fe, del cuidado de la fe. Y luego entonces concluyendo hablaremos algunos instantes acerca de los frutos de la fe. Vamos al primer punto del mensaje. Quiero hablar del nacimiento de la fe. Vamos a hablar del nacimiento de la fe. Usted creo que sabe bien que la Biblia nos narra la historia de la concepción virginal de María. La Biblia nos narra esta historia. Y dice la Biblia que ella quedó embarazada de una manera sobrenatural. Ella siendo virgen, concibe a Jesús, queda embarazada. Y esto sucedió en este momento entonces en la vida de María, sucedió un milagro extraordinario, porque la gestación de Jesús en el vientre de María no fue obra del ser humano, no fue por medio de intervenciones humanas, naturales. La Biblia dice que la concepción de María fue obra del Espíritu Santo. Pues cuando el ángel del Señor se le apareció a un decepcionado José, le dijo lo siguiente, Mateo capítulo 1 versículo 20 dice así, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pues bien, para que la fe nazca en el corazón del ser humano, Cristo debe nacer en aquel corazón. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, Él, Jesús, es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe.
Para que la fe nazca en el corazón del ser humano, es necesario de que Cristo Jesús nazca en aquel corazón, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Es decir, el nacimiento de la fe en el corazón del hombre, de la mujer, del ser humano, coincide con el nacimiento de Jesús en aquel corazón. Ya que no puede haber fe si el iniciador y el perfeccionador de aquella fe, si el autor y el consumador de aquella fe no nace en aquel corazón, tampoco puede nacer entonces esta fe. Es decir, mis estimados oyentes, así como en el caso de María, en la concepción virginal de María, el nacimiento de Jesús se produjo de una manera sobrenatural por el obrar del Espíritu Santo. De la misma manera, para que Cristo nazca en nuestros corazones, debe haber un milagro, debe haber un obrar del Espíritu Santo, debe haber algo sobrenatural. Es decir, Cristo no puede nacer en nuestros corazones y por ende tampoco la fe que salva. No puede nacer por medios humanos, no puede nacer por medio de la intervención humana. No es la religión lo que va a hacer nacer la fe en el corazón del ser humano. No es la filosofía humana, las meras prácticas religiosas lo que hacen nacer esta fe en el corazón del hombre. No son las buenas obras lo que hacen nacer esta fe en el corazón del hombre. Lo que hace nacer esta fe en el corazón del ser humano es el poder del Espíritu Santo. Como habló el Señor por medio de su profeta, Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice así: no será por la fuerza, escuche bien, no será por la fuerza. La fe no se puede forzar, la fe no se puede obligar, ni por ningún poder. Es decir, no se puede manipular la fe. No se puede manipular a una persona para que tenga fe. No se puede intentar imponer esta fe con violencia en el corazón de una persona. La Biblia dice, sino que será por mi espíritu. Entonces el nacimiento de la fe en el corazón del hombre es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace nacer esta fe en nuestros corazones. Y con respecto a ello tengo que hablar de dos cosas. Voy a hablar del medio que el Espíritu Santo utiliza para que esto así acontezca. Y vamos a hablar también del método que el Espíritu Santo utiliza. En primer lugar vamos a hablar del medio. El medio que el Espíritu Santo utiliza para que esta fe nazca en el corazón del ser humano. Y yo me hago una pregunta. ¿Acaso puede alguien creer en algo que no conoce? ¿Puede usted creer en algo que no conoce? Hay personas que afirman ser creyentes. Yo era uno de esos hace 10 años atrás. Hay personas que afirman ser creyentes. Hay personas que dicen, yo soy persona de fe. Yo soy una persona de fe. Pero cuando usted les pregunta, ¿y en qué es lo que usted cree? ¿En qué consiste tu creencia? ¿En qué consiste esa fe que usted dice tener? Cuando usted le pregunta, ¿usted tiene la certeza de estar viviendo de una manera que agrada a Dios? Porque después de todo la fe se trata de agradar al Señor. Estas personas sencillamente no saben qué responder, porque les falta conocimiento, carecen de conocimiento. Y nadie puede creer en algo que no conoce. Y el medio que el Espíritu Santo utiliza para darnos a conocer a Dios es la gloriosa, poderosa y bendita palabra del Señor, las sagradas Escrituras. Porque a Dios se lo conoce por su palabra. A Dios no se lo puede conocer por medio de visiones. A Dios no se lo puede conocer por una profecía. El único medio para conocer al Señor es su palabra. Si uno dijera, Señor, quiero tener una visión porque quiero saber lo que te agrada y lo que no te agrada, el Señor nos respondería, estudia mi palabra, que ahí está lo que me agrada y lo que no me agrada.
Si uno diría, Señor, yo quiero que un profeta me hable, quiero una profecía, porque quiero saber cómo puedo hacer para ser salvo. El Señor nos respondería, mira para mi palabra, allí está mi plan de salvación. El apóstol Pablo describe esto que acabamos de hablar en los siguientes términos. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14, y luego el versículo 17 va a decir así: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren, Pablo comienza por el final. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús, ese alcanzará la salvación. Ahora Pablo va para atrás, hace un retroceso, y él empieza a hacer una serie de preguntas que nos van a ayudar a entender cómo llegar a invocar el nombre del Señor para ser salvos. Pablo comienza diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, dice Pablo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? En otras palabras, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no tienen fe? Y vuelve más atrás, va para atrás. ¿Y cómo creerán? En otras palabras, ¿y cómo tendrán fe en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a tener fe en alguien que no conocen? Y va un poquito más para atrás. ¿Y cómo oirán? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Y ahí Pablo concluye, así que la fe, estamos hablando de la fe que salva, la fe que tiene que nacer en el corazón de toda persona para ser salva, la fe que nos permite invocar el nombre del Señor para ser salvos. Así que la fe viene, nace. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe nace como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye, el mensaje que hace nacer esta fe en el corazón del hombre, es la palabra de Cristo. Mi estimado hermano, hermana, oyente, usted que está ahí del otro lado, el Espíritu Santo no utiliza filosofías humanas. Él no utiliza sabiduría de hombre. Él no utiliza religiones que están basadas en pensamientos y axiomas humanas. No, de ninguna manera. El Espíritu Santo utiliza la poderosa palabra de Dios para obrar en nuestras vidas. Solo las Sagradas Escrituras, el mensaje del Evangelio, tiene el poder suficiente y necesario para hacer nacer la fe en nuestros corazones. Solo la palabra de Dios. Fue por eso que Pablo le dijo a los Corintios, capítulo 1 de Primera de Corintios, o mejor dicho, al capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 4 al 5, él dijo así: no les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ahora quiero hablar del método que el Espíritu Santo utiliza para hacer nacer esta fe. Ya hablamos del medio. El medio que el Espíritu Santo utiliza para hacer nacer esta fe es la palabra. Ahora, el método que el Espíritu Santo utiliza para lograrlo es el convencimiento. El convencimiento. Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. La fe no puede ser obligada. Por eso, mi estimado oyente, hermano, hermana, cuando uno tiene un pariente, un ser querido, los padres que tienen a sus hijos que no están en el camino del Señor, los hijos que tienen a sus padres que no están en el camino del Señor, las esposas que tienen a sus esposos que no están en el camino del Señor y viceversa. Nuestra preocupación tiene que llegar hasta el punto de orar por ellos y anunciarles el mensaje de salvación. Lo otro ya es obra del Espíritu Santo.
Nosotros no podemos obligar la fe. Ni el Espíritu Santo obliga la fe. El método que el Espíritu Santo utiliza es el convencimiento. La fe no puede ser obligada. La fe no puede ser forzada. El Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo no impone a la fuerza esta fe. Eso hace el diablo. El diablo quiere imponer a la fuerza sus ideologías, sus doctrinas. Él sí quiere imponer a la fuerza. El Espíritu Santo no lo hace así. Él no utiliza esos métodos de ninguna manera. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, convence. El método utilizado por el Espíritu Santo para hacer nacer la fe en el corazón del ser humano es el convencimiento. Jesús afirmó lo siguiente en Juan capítulo 16 versículo 8: y cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. Escuchó bien, convencerá. No dice obligará, va a imponer, va a agarrar por la fuerza del pelo, así le va a traer acá. No. Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Convencer de pecado. Es decir, el Espíritu Santo obra en el interior del ser humano a través de la palabra, convenciéndolo de su condición de pecador delante de Dios. Él convence al ser humano del pecado, a tal punto que la persona pasa a odiar el pecado. A tal punto que la persona, cuando es convencida de pecado, siente repugnancia por el pecado. Él mira para su vida y se siente miserable. Él mira para su interior y siente un quebrantamiento. Él se empieza a estremecer. Él se empieza a aflojar. Él empieza a clamar por misericordia y se reconoce delante del Señor como el más vil de los pecadores. Eso es estar convencido del pecado. Si usted no experimentó este sentimiento, si usted no experimentó esto que acabo de hablar, puede ser que usted nunca haya experimentado el convencimiento de pecado en su vida. Y eso es serio, eso es grave. Fue esto lo que experimentó Pablo allá cuando en camino a Damasco y escuchó la voz del Señor diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y cayó ahí postrado, ahí tirado en el piso. Fue esto lo que experimentó Pablo, un convencimiento de pecado. A tal punto de más adelante el afirmar, decir: yo soy el más vil de los pecadores. Fue esto lo que experimentó el profeta Isaías cuando tuvo este encuentro con Dios, cuando pudo ver al Señor y decir: ahora voy a morir, estoy muerto porque yo soy pecador. Y he visto que el Señor es santo, santo y santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos pone en nuestros corazones esa convicción. Nos hace entender que nuestro corazón tiene una enfermedad mortal que nos está carcomiendo en vida. Nos hace entender que estamos esclavos del pecado y nos hace clamar por misericordia. Pero no solamente eso. Jesús dijo que Él también convencería de justicia. Y acá está el punto central del poderoso obrar del Espíritu Santo. Él nos convence del pecado y Él nos convence de que necesitamos un Salvador. Y no solamente eso, Él nos convence de que ese Salvador es Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Pues la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo 10 versículo 9: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la fe que salva. En esto consiste la palabra de fe que predicamos, que tiene poder para salvar. Esta fe que tiene que nacer en el corazón del pecador
Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, porque así estás convencido por el Espíritu Santo, y crees, fe, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Usted que es casado o casada, acá hay algunos, y tiene a su lado ahí al amor de su vida. Si hubo alguien que te presentó al mozo, la moza que está a tu lado, usted debería estar, ¿no?, agradecido toda la vida con esta persona. Si es que usted le ama, ¿no?, al que está al lado suyo. O sea, ¿para qué me presentaste esta cosa acá? Pero si usted está enamorado, vamos a confiar que están todos enamorados acá. Y alguien te presentó allá en el pasado a la que hoy es tu esposa, al que hoy es tu esposo. Usted debiera estar agradecido a esa persona. De la misma manera usted creyente, usted que es creyente, nosotros que somos creyentes debiéramos dar todos los días gracias al Espíritu Santo, porque Él nos presentó a Jesucristo. Él nos presentó a nuestro Salvador. Él nos convenció de pecado, pero también nos convenció que necesitábamos un Salvador. Y nos convenció de que ese Salvador es solo Jesucristo de Nazaret. Pero no solamente eso. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería de juicio. Es decir, el Espíritu Santo por medio de la palabra nos convence del pecado, nos convence de la justicia, de la necesidad de ser salvos y de que ese Salvador es Jesucristo, pero también nos convence de juicio. Es decir, somos convencidos de que necesitamos un cambio de camino para cambiar nuestro cruel destino. Somos convencidos de que si seguimos viviendo con el pecado en nuestros corazones, estaremos sujetos a la ira de Dios. Porque dice la palabra de Dios, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. En otras palabras, cuando somos convencidos de juicio, el Espíritu Santo infunde temor a Dios en nuestros corazones. Un respeto profundo hacia Dios, hacia su palabra y hacia las cosas del Señor. Eso es tener temor del Señor. Y cuando somos convencidos de juicio, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones este temor hacia el Señor. Y todos aquellos que temen el nombre del Señor serán salvos. Cuando somos convencidos de esta manera por el Espíritu Santo, a través de la palabra, de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio, entonces clamamos, perdóname, Señor. No soy más que un vil pecador, entra en mi vida. Como la canción de Zaqueo, entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi familia, entra en todo mi ser y quita el pecado que me tiene esclavizado. Entonces nace Jesucristo en nuestros corazones y nace también la fe que nos salva. Porque, mi estimado oyente, si somos salvos por la gracia, y así lo es, porque así dice la palabra, que somos salvos por la gracia. Si la gracia es la puerta hacia la salvación, la fe es la llave que abre esa puerta. Pues dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Si la gracia es la puerta a la salvación, la fe es la llave que abre esa puerta, la puerta de la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es obra del Espíritu Santo, sino que es el regalo de Dios. Si entendimos el nacimiento de la fe, y espero que en todos ustedes esta fe haya nacido en sus corazones. Espero usted, mi estimado oyente que está ahí del otro lado, esta fe haya nacido en su corazón. Y si alguno de ustedes todavía no tiene esta fe, hoy es tiempo. Hoy es el momento para que esta fe nazca en su corazón. Ahora entonces quiero hablar del cuidado de la fe. Porque como todo don y regalo de Dios, la fe debe ser conservada y desarrollada.
La vida es un regalo de Dios y debemos cuidar nuestra vida. Nuestra vida debe ser preservada, pero también debemos desarrollar nuestra vida. ¿O no es así? Si realmente dice la Biblia que nosotros somos mayordomos del Señor, todo lo que el Señor nos da es un regalo de Él. ¿Y para qué Dios nos da los regalos? Para que lo cuidemos, para que conservemos sus regalos y lo hagamos crecer. Dice la Biblia que los hijos son herencias del Señor. ¿Para qué el Señor nos da hijos? Para cuidar de ellos, para conservar a ellos y para hacerlos crecer, ayudarlos a madurar en el camino del Señor. Con la fe no es diferente, es un regalo de Dios. Por lo tanto, nuestra fe debe ser cuidada. Si esta fe ya está en tu corazón, entonces usted tiene que cuidar esta fe. Y cuidar la fe implica conservarla y desarrollarla. Pues dijo Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice así: la fe es mucha más preciosa que el oro. ¿Cómo cuidaría usted hoy un lingote de oro si tiene ahí en su casa? Ya no vamos a ir al oro, vamos a ir al dólar nomás, mi hermano. No vamos a hablar de política en esta noche, ¿verdad? Pero si tuviéramos unos dólares, ¿cómo cuidaría este tesoro? Pues la Biblia dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Y no podría ser menos, pues de ella depende ni más ni menos que nuestra salvación. Es decir, si usted cuida su fe, usted estará cuidando su salvación. Si usted crece, desarrolla esta fe, usted estará creciendo y desarrollándose en la salvación. Entonces me parece importante hablar del cuidado de la fe. Y para ello quiero hablar primero de la fe atacada. Porque pensemos en lo siguiente: si la verdadera fe nace, como vimos recién, y se conserva y crece a través de la palabra, entonces una manera de atacar la fe que hay en su corazón es privándole de la palabra, de la sana doctrina. Si usted empieza a descuidar esta palabra que está acá, empezará a descuidar la fe. Porque la fe nace, se conserva y crece a través de esta palabra, la palabra de Dios. Y ahí entra en acción hoy en día el ataque del enemigo. Por excelencia son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Pero para que haya falsas doctrinas, para que haya falsas enseñanzas, debe haber falsos pastores, debe haber falsos predicadores y debe haber falsos maestros. Y Jesús nos advirtió acerca de ellos. Jesús nos advirtió acerca de ellos. Mateo capítulo 24 y algunos versículos, pero usted puede buscar en su casa Mateo capítulo 24, léalo completamente. Yo solamente saqué algunos versículos que hacen referencia a los falsos predicadores, falsos profetas. Jesús ya había advertido a sus discípulos y por ende también a nosotros. Jesús dijo así: tengan cuidado, cuídense, que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, es una advertencia. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, usando mi nombre, en el nombre de Jesús, usando inclusive la palabra, nombrando a Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el elegido, yo soy el que tengo la revelación de Dios. Yo soy aquel a quien Dios le dio una visión sobrenatural, una nueva doctrina, una nueva revelación. Tengan mucho cuidado, dijo Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y hoy, hermanos, con la internet, hoy dejamos entrar a cualquier predicador, cualquier clase de enseñanza a nuestras casas. Hoy ya no hace falta que uno venga a golpear la puerta de nuestras casas.
Hoy no hace falta que usted vaya a otra iglesia, para otro lugar. Basta un clic ahí en el Facebook, en el internet, y está lleno de todo. Usted encuentra de todo. Mucho cuidado, dijo Jesús. Cuidado a quién le va a escuchar. Cuidado con lo que va a escuchar. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Escúcheme bien, esto es serio. La fe no puede ser destruida, la verdadera fe. Porque la fe nace, se conserva y crece a través de la palabra. Y la palabra de Dios jamás será destruida. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, dijo el Señor. La verdadera fe no puede ser destruida. Pero lo que el enemigo puede hacer es apartarte de la verdadera fe. Él sabe que esa fe él no puede destruir. Entonces, ¿qué hace? Voy a apartar a los creyentes de la verdadera fe. Y ahí viene el engaño, ahí vienen las falsas enseñanzas. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas, falsos enseñadores que engañarán a muchos. El engaño, la manipulación, la mentira, la estafa. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales, escuchen. Harán grandes señales y milagros. Oh, cosa gloriosa. Poder del cielo, poder de lo alto. Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense, dice Jesús, que se lo he dicho a ustedes de antemano, se los advertí. El apóstol Pablo también advirtió esto a los ancianos de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31 dice así: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos, de en medio de la iglesia, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. El apóstol Pedro también advirtió a sus lectores. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, disfrazadamente, introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos, es lo que estamos viendo hoy en día, por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes. Son mercenarios de la fe, con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Si Jesús y los apóstoles se preocuparon en advertir a sus oyentes acerca de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas, nosotros también estamos obligados a hacerlo con ustedes. Cuidado, iglesia del Señor. Cuidado con los lobos rapaces, ovejas del Señor. Cuidado con los alimentos envenenados que algunos quieren darle a tu alma para destruirte, para matarte, para alejarte de esta fe. Tenga mucho cuidado en estos tiempos. Usted necesita amar cada día más la palabra de Dios. Usted necesita enamorarse todos los días de esta palabra, porque esta palabra te va a mantener a salvo. Esta palabra te va a permitir cuidar esta fe verdadera que el Espíritu Santo hizo nacer en tu corazón el día que reconociste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ame la palabra de Dios. Todos los falsos maestros y los falsos profetas tienen algo en común: intentan atraer a las personas. Mucho cuidado con esto.
Porque el Evangelio no es simplemente para atraer a las masas. El Evangelio es para convencer al pecador de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Nosotros no estamos aquí simplemente para atraer gente a nuestro ministerio. Nosotros estamos aquí para exponer la palabra de Dios, para confrontar al pecador con sus pecados a través del Evangelio, a través de la luz de Cristo que es el Evangelio. ¿Para qué? Para que el pecador sea convencido por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio, se rinda delante de Jesús, se arrepienta y sea cambiado. Me temo que hay muchas iglesias en nuestros tiempos que atraen gran cantidad de gente y van a las iglesias porque se sienten atraídos por los músicos, por cómo tocan los músicos, por las canciones que allí se cantan. Son atraídos por el ambiente del lugar, son atraídos por el carisma del predicador. Me gusta cómo predica ese, me gusta cómo habla, me gusta cómo se expresa, me gusta porque es gracioso o me gusta porque es serio. Pero nunca fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, las iglesias están llenas de adeptos al Evangelio, pero carentes de personas temerosas de Dios, porque nunca fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio. No estamos aquí para predicar a los hombres acerca de los hombres. Estamos aquí para predicar a los hombres acerca de Dios, porque solo el Espíritu Santo puede convencer de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Si hay algo que también viene a atacar la fe, son las tentaciones. Porque ellas tienen el objetivo de arrastrarnos a los lugares de donde el Señor nos sacó. Ellas tienen el propósito de hacernos cerrar el blanco, las tentaciones. Ellas tienen el propósito, el objetivo de que uno desobedezca la palabra de Dios. Y sin obediencia no hay verdadera fe. Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30, dijo así: por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Hermano, hermana, no es que usted tiene que andar tuerto por la vida, ni manco. No va a decir: a él me pegó la palabra del hermano Diego el otro día y mañana va a venir, o como un pirata, ¿no? Lo que Jesús nos estaba enseñando aquí es que uno tiene que cortar la vía del pecado, y cortar la vía del pecado es cortar las tentaciones. Si hay amistades que te arrastran a la vieja vida, corte con esas amistades, cuida tu fe. ¿Qué valora más usted? ¿Las amistades de allá del pasado o la fe salvadora? La fe que salva. Si estas amistades te arrastran a la vieja vida, corta con esas amistades, corta las tentaciones. No vaya a lugares donde usted va a estar expuesto a las tentaciones. No vaya a lugares donde usted sabe que se practican cosas, que se hacen cosas, que usted va a ver cosas que lo quieren arrastrar al pecado, que te van a tentar a pecar. Cuida su fe. Usted tiene que cuidar la fe. Dios nos regaló esta fe y nosotros tenemos que cuidar esa fe. Es una batalla que libramos todos los días. Para conservar esta fe, para cuidar esta fe, tenemos que pelear. Tenemos que levantar bien en alto la bandera del Evangelio contra las falsas doctrinas. Y tenemos que orar para buscar el poder de lo alto para vencer las tentaciones del enemigo. Sin estas cosas usted estará descuidando su fe. Si usted no estudia la palabra, si usted no ama la palabra, si usted no soporta la sana doctrina, si usted no busca a Dios permanentemente, diariamente en oración, está descuidando su fe. Y si descuida su fe, está descuidando la salvación.
Pablo dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla. Hay que pelear, gente. En el corazón del creyente está el espíritu guerrero. Porque Dios es un Dios guerrero. Dios va al frente de su ejército. Tenemos que presentar batalla. Cuando usted está orando, usted está batallando. Está batallando a nivel espiritual. Está poniendo el escudo que usted necesita alrededor de su corazón para proteger esta fe, para cuidar esta fe. Si no hay escudo, si no hay muralla, el enemigo entra fácilmente. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Me he mantenido en la fe, dijo Pablo. Conservé la fe. Hay que defender la fe, hay que conservarla. Porque nuestra fe será atacada, pero también la fe será probada. Hay que pelear la batalla para mantener la fe verdadera en nuestros corazones, pero esta fe también tiene que crecer. Esta fe tiene que desarrollarse. Y para que la fe se desarrolle en nuestros corazones, ella debe ser probada por el Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna. Esta fe demostrará, al ser probada, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mi estimado oyente, hermano y hermana, las pruebas de la vida, las luchas diarias, la persecución, la espera por el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas, son instrumentos que vienen a probar nuestra fe. Vienen a poner a prueba nuestra fe para que ésta crezca, para que ésta se desarrolle. Yo sé que muchos de ustedes conviven hace años con esa maldita enfermedad. Yo sé que muchos de ustedes tal vez sufrieron pérdidas que hasta el día de hoy duelen en el corazón. Yo sé que muchos de ustedes inclusive sufren persecución en sus propias familias, con su propia familia, por ser los únicos creyentes de sus hogares. Yo sé que la iglesia del Señor hoy está pasando por una prueba. Hace 6 meses que estamos pasando por una prueba de no poder estar acá libremente adorando y glorificando el nombre del Señor. Pero quiero que sepas que toda esta prueba que estamos pasando es para probar nuestra fe. Para que nuestra fe sea encontrada digna, aprobada, el día que el Señor Jesucristo se revele a su pueblo. Porque éste le fue fiel en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Abraham, la fe de Abraham fue puesta a prueba por el Señor. Dice la Biblia que un día el Señor le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y allí fue Abraham con el Isaac. Preparó todo ahí donde iba a hacer el sacrificio. Colocó a Isaac. Isaac mirándolo a los ojos a Abraham: pero papá, tenemos todo, está la leña para el fuego, está el puñal que usted tiene, está todo. ¿Y dónde está el sacrificio al que le vamos a sacrificar? Tranquilo, mi hijo, Dios va a proveer. Y dice la Biblia que cuando ya Abraham estaba presto con el puñal para sacrificar a su hijo, escuchó una voz del cielo diciendo: Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé, porque te probé. Ahora sé, porque puse a prueba tu fe. Ahora sé que temes a Dios. Y al alzar la vista, Abraham vio un carnero para el sacrificio. Y la Biblia dice de Abraham en Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 19: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
Por la fe consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Y la Biblia toma a Abraham como ejemplo de la fe. Para cuidar nuestra fe debemos defenderla de los ataques, pero también nuestra fe deberá ser probada. Y ahí voy al último punto del mensaje. Y concluyo hablando del fruto de la fe. Solamente unos minutos y concluyo. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 20. Hablamos del nacimiento de la fe, hablamos del cuidado de la fe y quiero hablar entonces, para cerrar, del fruto de la fe. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 20 dice así: del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, dijo Jesús, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Ciertamente, mi estimado oyente, la fe produce frutos en la vida del creyente. La fe produce el fruto de la obediencia. La verdadera fe, aquel que experimentó el convencimiento por parte del Espíritu Santo, aquel que cuida su fe, eso se evidencia, se ve, se nota. Esa fe produce el fruto de la obediencia a la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, la fe sin obra es una fe muerta. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay fe. La obediencia a la palabra de Dios es consecuencia de la fe. Es un fruto de la fe verdadera. Y mi estimado oyente, hermano, hermana, usted que está aquí en esta noche, y si hay obediencia a Dios en tu vida, entonces las bendiciones del Señor te acompañarán. Porque las bendiciones de Dios son fruto de la obediencia al Señor. Si usted anda con el Señor, si usted anda en obediencia a Dios, las bendiciones del Señor te acompañarán. Si usted permanece fiel a Dios, si usted por la fe y con fe obedece al Señor, allí adelante, en el camino, te esperan las bendiciones del Señor. Hace 10 años que yo vivo eso. No estoy hablando de no tener momentos duros, porque ya hablamos que la fe tiene que ser probada. Pero aún en medio de la prueba, las bendiciones del Señor nos acompañan, ¿o no es así? ¿O acaso usted, creyente fiel, tendrá el tupé de decir el Señor me dejó solo en la prueba? No, de ninguna manera. Usted podrá decir que nunca el Señor te dio un mensaje de aliento en medio de tu prueba. No, de ninguna manera. Más bien todo creyente fiel dirá, hasta aquí la mano del Señor me ha sostenido y lo seguirá haciendo. Si no fuese por la mano del Señor, por la misericordia del Señor, yo ya hubiese sido consumido. Pero no solamente eso, la fe produce un cambio extraordinario en la vida de las personas. Antes éramos considerados entre los pecadores, hoy por la fe somos considerados entre los santos de Dios. Antes éramos considerados injustos, hoy por la fe somos contados entre los justos del Señor. Las personas podrán mirar hacia la iglesia del Señor y podrán decir, hey, ese hombre que está allí no era el alcohólico, el que estaba hundido en los vicios, en las drogas, pero ¿qué ha pasado? Que está tan cambiado. Ha pasado que ahora se ha convertido en un hombre de fe. Eso pasó. Hey, esa persona no era la que vivía frustrada, llena de violencia, amargada, una persona que prácticamente estaba muerta en vida. ¿Qué ha pasado que su semblante ha cambiado? ¿Qué ha pasado que sus reacciones han cambiado? Pasó que ahora se convirtió en una persona de fe. ¡Hey! Pero ese matrimonio no era lo que siempre se peleaban, que estaban al borde del divorcio. ¿Y ahora qué pasa? Que están bien. Ha pasado que se volvieron un matrimonio de fe. La fe cambia a las personas. La fe produce cambios extraordinarios en la vida de una persona. El más mugriento de los pecadores, cuando se encuentra con esta fe y esta fe nace en sus corazones, pasa a ser un siervo útil en las manos del Señor.
Las personas que lo conocían antes dicen, yo no puedo creer que este es un predicador del evangelio hoy en día. Pero si este andaba revolcado allá por las calles, mirá lo que se convirtió ahora. Claro, porque por esta fe el Señor nos hizo reyes y sacerdotes a su servicio. Y para cerrar, finalmente la fe produce un fruto que es para la eternidad. Y con esto cierro. La fe produce un fruto que es para la eternidad. Jesús afirmó, Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús lanza esta pregunta, ¿crees esto? ¿Usted tiene fe en esto? Cuando la muerte llegue a golpear la puerta de tu corazón, cuando estés allá en el lecho de tu muerte, ¿podrás estar feliz o estarás asustado, en pánico, con incertidumbre? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y para dónde me iré? Vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Usted tiene esta fe? ¿Usted tiene la certeza de estar viviendo una vida marcada por esta fe? Si así es, en tu corazón hay paz. Aunque la muerte llegara a mi vida, yo sé que moriré en paz, porque tengo una promesa de parte de Jesús. Aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá, tendrá vida eterna. Aquel que cree en mí, aquel que muere con esta preciosa fe en el corazón, aquel que peleó la buena batalla, aquel que defendió esta fe de las falsas doctrinas y de las tentaciones, aquel que fue probada, su fe fue probada por medio de las pruebas, aquel cuando le llega el momento crítico de la muerte, morirá la muerte de los justos, porque la muerte de los justos es una muerte con alegría. Es una muerte con la certeza de saber que cerraremos nuestros ojos aquí y abriremos nuestros ojos y veremos al Señor en gloria. Abrazaremos sus pies que serán como bronce pasado por el fuego. Veremos sus ojos que son como llamas de fuego. Pasaremos a aquel lugar donde ya no habrá tinieblas, no habrá lucha, no habrá tentaciones, no habrá dolor. No habrá tristeza, llanto ni amargura. Yo quiero ir a ese lugar. Yo ya quiero estar en ese lugar. Por eso cuido mi fe. Por eso peleo la batalla de la fe. Por eso vengo a orar aquí todas las mañanas. Por eso estudio su palabra. Por eso tengo cuidado a quién prestar mi oído. Y hace 10 años que sirvo al Señor. Pero no me hago el soberbio, voy a escuchar cualquier cosa porque yo ya conozco todo. No. Cuido a quien le doy lugar en mi casa. Son poquísimos, contados con los dedos de la mano los predicadores que yo escucho. Y la mayoría de ellos son de los tiempos antiguos. Hay que cuidar la fe, gente. Entonces tenemos que considerar seriamente la pregunta que Jesús hizo. Lucas capítulo 18, versículo 8. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo se revele, ¿encontrará fe en la tierra? Te la hago más personal. Y usted que está ahí del otro lado. Si Cristo viniera en este preciso instante, siendo el día 19 hoy, ¿no?, de septiembre del año 2020 a las 21:06. Si Cristo viniera en este preciso instante, ¿hallará esta fe en tu corazón? Usted que está ahí del otro lado. Usted puede decir con certeza, estoy en paz, porque he cuidado esta fe, hasta aquí he cuidado esta fe. He peleado la batalla de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Hallará Cristo Jesús fe en tu corazón? Recién cantamos la canción.
De tus ojos nada puedo esconder. Pues los ojos del Señor, los ojos omnipresentes, omnipotentes del Señor están sobre nuestros corazones. ¿Qué es lo que ve el Señor cuando mira tu corazón? ¿La mirada del Señor te llena de paz o te llena de terror? Te llena de paz de saber, yo sé que Dios mira mi corazón y por la gracia del Señor allá está la fe. Ahí está la fe. O te llena de temor, de terror. Uy, lo que está viendo el Señor en mi corazón. Si te llena de terror, sepa que la Biblia dice, todas las mañanas sus misericordias se renuevan. Hoy todavía es tiempo para arrepentirse. Si aún no tiene esta fe, acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que Él nazca en su corazón, y así también la fe que salva. Usted que ya es creyente, usted que por ahí está descuidando su relación con Dios, en esta noche la advertencia es la siguiente: aférrese al Señor, abrace sus pies y cuide el tesoro de la fe que hay en su corazón, porque sencillamente, sin fe, es imposible agradar a Dios. Invito a estar de pie a todos ustedes. Gloria sea dado a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero orar por todos ustedes que están aquí en esta noche y por los hermanos oyentes que están allí del otro lado. Cuide su fe, cuide su fe. Valore esta fe, es más preciosa que el oro. De ella y solo de ella depende nuestra salvación. Ella es la llave que abre la puerta de la gracia y la gracia es la puerta a la salvación. Ame esta fe, cuide esta fe. Ame al autor y consumador de esta fe que es Jesucristo. Ponga su confianza en el sacrificio que Cristo realizó en aquella cruz, como el mensaje que predicó el pastor aquí el domingo. Ame al que estaba allí en aquella cruz. Ame la obra que se hizo en aquella cruz. Tenga fe en el poder de la sangre que se derramó en aquella cruz. Tenga fe en el nombre de Jesús. Tenga fe en aquel que derramó esta preciosa sangre. Oh, qué gloriosa es esta fe. Si usted tiene esta fe, glorifique al Señor hoy, glorifique todos los días y diga gracias, Señor, porque un día hiciste nacer esta fe en mi corazón. Gracias, Señor, porque un día me convenciste de pecado, justicia y juicio. Ahora ayúdame a conservar esta fe. Ayúdame a pelear la batalla de la fe. Debemos conservar la fe en todo momento, no solamente en este momento, en todo momento. Dice la Biblia que los antiguos fueron aprobados por causa de esta fe. Nosotros también seremos aprobados por causa de esta fe. Yo quiero orar por todos ustedes que están allí del otro lado y ustedes que están aquí. Lo que haya ahí en su corazón, lo que quiere usted poner en este momento delante del Señor, está pasando por alguna tentación, está pasando la prueba, la fe está ahí en el crisol. El Señor es fiel para sostener, el Señor es fiel para sostenernos. Él no nos abandonará, jamás. El padre y la madre podrán abandonarnos, pero el Señor no abandona a su pueblo. Y si en esta noche doblegamos nuestro espíritu a los pies de Cristo, la diestra del Señor nos sostendrá. Porque Él es el iniciador y el perfeccionador de esta fe.